Bueno, la figura de Valdelomar yo creo que él se definió como un cinemista. Entonces, yo creo que sería la definición más apropiada. Una especie de mezcla entre cineasta y alquimista. Entonces yo siempre me pregunté dónde había nacido Valdelomar exactamente. Llamé a un amigo mío que trabaja en el registro civil y le pregunté si existía un registro sobre Valdelomar en Granada. Y efectivamente, en 1904 nació en la calle Navas, en el número 9, segunda izquierda. Estudia en un colegio internado y allí es donde desarrolla sus primeras visiones. Allí cuenta él que debajo de una sábana hacía sus proyecciones underground. Eso, en fin, está documentado y demás. Bueno, pues Valdelomar tiene, digamos, 3 obras cinematográficas que son las más, digamos, las que uno se puede agarrar, que son, la primera que rodó fue Agua Espejo Granadino, después viene Fuego en Castilla y una que no llegó a terminar, que es A Cariño Galaico. Digamos que Agua Espejo Granadino se concentra en el agua, Fuego en Castilla se concentra evidentemente en el fuego castellano y A Cariño Galaico se concentra en el barro. Siempre. Se naufraga siempre, dice una voz razonable. En el palacio del agua, una oración sobresale. Vi una Granada que no había visto jamás. Entonces, esta máxima de que el misterio vive en la entraña de lo cotidiano, para mí fue ahí la demostración fundamental. O sea, yo no me podía creer lo que estaba viendo. Fíjate que había subido a la Alhambra, que había estado por el Albaicín, había visto muchísimas cosas, pero la visión que yo vi en Valdelomar, en Agua Espejo Granadino, a mí me impresionó tantísimo que ya nada pudo ser. Entonces sí que creí verdaderamente que el misterio vive en lo cotidiano, que un puchero está preñado de misterio, ¿no? Esa fascinación de Valdelomar que yo le atribuyo de quedarse prendado y retratar un objeto como una ventana, una fuente, es algo que me ha llamado mucho la atención. La verdad es que a mí me pareció, por un lado, un poco, vamos a decir, siniestro, ¿no? El que él se pasara, como creo, fueron 2 años grabando en el Museo de Arte Religioso de Valladolid. Fuego en Castilla creo que la vi una vez y no volví a verla hasta pasado un año o algo así, porque era, no sé cómo decirlo, espeluznante, no espeluznante, es que hacía como, te hacía resonar algo en tu interior, demasiado, no sé cómo explicar. Pues diferentes artefactos creados por él, como cristales convexos, cóncavos, con linternas, todo esto para producir lo que él llamaba esto la táctil visión, ¿no? Y vi que planteaba 2 mundos. Uno, el de las zonas urbanas de Galicia y otro, el de las zonas rurales, ¿no? Y me di cuenta que sobre todo incidía, cuando retrataba las zonas urbanas, en edificios
artificios del poder. Yo veía que de alguna forma retrataba al poder que se manifestaba en los entornos urbanos. Y sin embargo en las zonas rurales veía que retrataba casi de forma igualitaria personas, paisajes y animales. Pienso que lo que más me sorprendió y que luego ha ido influyéndome más es que en su visión profunda, como digo, también se mezcla lo racional con lo irracional, lo que ocurre en el día con lo que ocurre en el sueño. Pienso que hay toda una imaginería y toda una plasmación de imágenes y de sonidos que bebe tanto de la racionalidad y, digamos, la artesanía y la maestría de un artista en vigilia como en sueño. Creo que capta como nadie todo el mundo que ocurre a nivel emocional e intelectual o, no sé, subconsciente de los sueños. El que más da, más tiene. Matemáticas de Dios. Pues la mística yo creo que es el hilo conductor que quizás le guía a él. Él siempre va a buscar, digamos, la profundidad en las imágenes. Es decir, que no creo que estuviese interesado únicamente en intentar, digamos, patentar invenciones, etc., sino que eso era, digamos, producto de su reflexión filosófica para ahondar más en el ser humano y en sí mismo. En el caso de Valdelomar, ambas facetas tenían una simbiosis muy interesante. Y ideas que él tenía en el ámbito de lo técnico luego repercutían en su desarrollo creativo y viceversa. Su dimensión creativa estimulaba la creación de nuevos dispositivos. En aquella época, y durante toda su vida, él llevaba un imán y una lupa en los bolsillos. Entonces, cada vez que conocía a alguien, le enseñaba y le daba a elegir entre la lupa y el imán. Quien elegía la lupa, él lo consideraba occidental, lineal, secuencial, ¿sabes? Y el que elegía el imán era oriental, era digital, era electrónico, era intuitivo. Entonces esa división que él tenía es muy interesante porque, si os fijáis, también toda su vida fue una lucha entre invenciones ópticas e invenciones electrónicas, ¿no? Y lo que más me ha llamado la atención quizás ha sido su intención de crear, digamos, un arte multimedia total. Creo recordar, pues, su intención y quizás lo consiguió con éxito, el utilizar perfumes, corrientes farádicas en los asientos del público para de alguna manera hacer que la sensación de cine fuese realmente una experiencia total. Y bueno, y el desbordamiento panorámico famoso en el cual se sale un poco de los límites de la pantalla, ¿no? Y desde luego que tenía un concepto muy novedoso y que luego la historia le ha ido dando la razón, que sus investigaciones en diafonías y otro tipo de cuestiones pues han sido las que han marcado toda la evolución de la grabación de audio en la historia del mundo. Creo que se anticipó, digamos, al sonido estéreo que luego patentaron los japoneses, el estereograma. Pero claro, él quizás se anticipase incluso al sonido surround, porque el estéreo, si se entiende, digamos, como izquierdo y derecho, es, digamos, una sensación muy espacial de los dos oídos, pero la sensación de surround, digamos que es mucho más amplia, en el sentido de que el sonido procede también de atrás, con lo cual él además lo utilizaba de una forma, digamos, filosófica, en el sentido que el sonido del altavoz trasero pues pertenecía al pasado, mientras que el sonido procedente del altavoz frontal era el presente y el futuro. Con 23-24 años desarrolla su lente de angulación variable, lo que más tarde se conocería como el zoom. Pero
El hecho de que hubiera un granadino subido en la Sabica, en la colina de la Alhambra, intentando filmar el Albaicín y su gente, es una forma de mover montañas con un dispositivo óptico. Eso fue un mensaje también que yo creo que ha pasado por alto, y estamos acostumbrados a que los inventos técnicos, toda la tecnología nos viene de fuera y nosotros nos dedicamos a consumir, pero no somos capaces de inventar. Valdelomar es la demostración de que se puede ser un gran innovador tecnológico en un terreno yermo y como acatetado, como Granada, que solo se fija, en fin, en el embrujo, bla, 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 bla. Entonces él, con la tecnología y con sus inventos, pretende que la gente sea consciente de que viven inmersos en esa aceleración que los despoja de sus pies, del suelo, de su gravedad. Valdelomar no encajaba en ningún sitio. No encajaba, era ese círculo que no entra en ningún cuadrado, ¿no? Es esa forma, digamos, de no integrarse en ningún grupo, lo que yo creo que también le incitó a profundizar más en sí mismo y a descubrir su mundo visual y sonoro. Es una figura que, por las circunstancias que sean, básicamente yo creo que el entorno sociopolítico y cultural de su época pues no era el propicio, pues no ha tenido la dimensión que han tenido otros artistas antes y después de él. Las propuestas de Valdelomar son ingentes. Entonces, o sea, él sigue en la periferia, sigue abandonado, sigue arrinconado y sigue incomprendido. Pienso que en el caso de Valdelomar se debería enseñar en las escuelas, crear materiales didácticos, por supuesto audiovisuales, que creo que son muy interesantes para las aulas actuales, ¿no? Y bueno, fomentar su figura como en otros ámbitos se ha hecho con Federico García Lorca, Manuel de Falla, etc. No es el único caso que yo que pienso que en Granada no se ha dado el reconocimiento, porque hay otros, pero pienso que es el más sorprendente, desde luego. Entonces, como todos los genios, y en España podríamos citar a Buñuel o a Goya, pues todos se saltan el tiempo. Entonces, bueno, pues dan, digamos, pinceladas de brillantez que obviamente, si fuera únicamente a nivel técnico, pues simplemente sería, pues sí, pues qué tipo tan inteligente. Pero cuando se toca, digamos, la fibra artística, pues eso permanece para siempre.